Hablaremos del tabaco en Inglaterra. Así que diremos que los primeros europeos que vieron fumar no fueron los ingleses, fueron los españoles. Pero eludiremos ese primer encuentro y hablaremos de lo que sucedió con los ingleses. Hay una leyenda casi escolar, ¿no?, que aquí hemos repetido puntualmente, que cuenta que Sir Walter Raleigh llevó el tabaco a Inglaterra y que incluso cuando un sirviente lo vio fumar, le tiró un balde encima porque pensó que se quemaba. Eso es falso, es una comodidad escolar. Primero, el que llevó el tabaco a Inglaterra fue el pirata y negrero Hawkins, señor muy simpático. Él observó que los indios de la Florida fumaban y él mismo y sus hombres adoptaron la costumbre allá por el año 1562. Algunos años más tarde fue Francis Drake el que conoció el tabaco y lo cargó para Inglaterra. Cuentan que cuando ancló frente a la costa del Pacífico, cerca de San Francisco, salieron a recibirlo indios que fumaban. Y el hábito de fumar se extendió rápidamente por Inglaterra y los ingleses adoptaron la pipa como utensilio único para esa práctica. Y eligieron ese modo de fumar en lugar del armazón de un cigarro, que es lo que hacen los españoles, ¿no? Tuvo que ver con la imitación de la costumbre de los indios con los que se encontraron. Los que vieron los españoles armaban cigarros con hoja del mismo tabaco. Los que encontraron los ingleses usaban pipa. Por cierto, las primeras pipas que usaban los ingleses eran muy chiquitas, de barro cocido. Solían pertenecer a los fumaderos que habían empezado a aparecer en todo el país para atender a los aficionados. Como los marinos ingleses habían adquirido la costumbre de consumir tabaco de una fuente étnica distinta a la de los españoles, practicaban también distintos rituales. Los ingleses incluso desarrollaron sus propias justificaciones para consumir tabaco, distintas de las de los españoles. Algunas de las razones aducidas eran médicas. En especial, atención los médicos, atención doctor Rolón, la presunta capacidad de la planta del tabaco para provocar la expectoración, lo que consideraban muy saludable cuando se vivía en climas húmedos como el clima inglés. O sea que la primera razón invocada para fumar fue que hacía bien al pecho. Y yo creo que es así. ¿Le parece? Debe ser así. Yo creo que no. Los indios, que como todos saben, eran mucho más sabios que los médicos actuales, fumaban porque les hacía bien. Porque yo estoy a favor de todo lo que sea natural, ayuno de toda ciencia que viene a perturbar la sabiduría natural que los indígenas tenían. Bueno, fumar no es algo natural. Bueno, pero si ellos decían que les hacía bien, es porque les hacía bien. Estaría comprobado, Rolón. Claro. Usted va a creer más en el doctor Salk o el doctor Pasteur que en los chamanes. Sí, voy a creer más en el doctor Pasteur. Bueno, el caso es que ese era el principal argumento, ¿no? Otros argumentos favorables era la supuesta capacidad embriagadora, una cualidad que en la Inglaterra isabelina despertaba mucho interés. Se le llamaba fumar beber en seco. Tiene su gracia, ¿eh? Momento, dice, voy a beber en seco. Y se prendía una pipa el tipo. Bueno, porque parecía que emborrachaban. O a ellos les parecía que se emborrachaban. Que a uno le parezca que está borracho, es ya estar borracho. Sí, señor. En eso consiste en estar borracho, en convencerse de la borrachez. Aunque me doy cuenta que no. Que muchas veces el borracho niega en forma pertinaz que lo está. ¿Cómo funciona con los locos, doctor? Usted, a mí me han dicho que para saber si una persona está loca, uno le pregunta, y si lo niega es porque está loco. Me lo han dicho personas que interrogaban durante la Inquisición, que tenían exactamente el mismo método. Le preguntaban si era bruja y si lo negaba, esa era una demostración de culpabilidad. Claro, si lo admitían también. Sí. Desde luego, ¿no? Cualquiera de las dos. Claro.
Bien. La afición al tabaco pasó en poco tiempo de ser una curiosidad a convertirse en una verdadera locura. Y esa locura sí puede atribuírsele a Raleigh. Más que llevar el tabaco a Inglaterra, él inventó una especie de protocolo, una especie de moda para consumirlo en la corte real. Él era un dandy que muchos imitaban, ¿no? La propia reina, ya vieja, casi sin pelo, y con una dentadura detestable, como hemos contado varias veces, fumaba en pipa, lo cual la hacía más deseable, me imagino. Sin embargo, aquí hemos contado que la reina detestaba el tabaco. ¿Cuál es la verdad? No lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. No es que no se sepa, es que no lo sabemos nosotros. No sabemos si es verdad que fumaba en pipa o si es verdad que detestaba el tabaco. O si ambas cosas eran verdaderas. Mucha gente que fuma en pipa detesta el tabaco, pero detesta la vida y entonces fuma. De todos modos, Raleigh fue novio de Isabel. Fue seminovio, vicenovio, podríamos decir. Y siempre contamos la historia del capote. Isabel va a cruzar un charco y Walter Raleigh tira su capote y establece una especie de puente de Casimir sobre el cual Isabel se deslizó cómodamente. Y le habrá dicho, pisa morena, pisa con garbo, como aquel paso doble, ¿no? Pero ahora que estamos revisionistas esta noche, por ahí eso también es falso. Y en realidad, le aviso, ten cuidado. Salta. Bueno, los rituales de los que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, los fumadores acudían al teatro cargados de pipas, al teatro o cualquier lugar, ¿no? Cualquier bailongo, cargados de pipas, con una parafernalia tremenda para desplegar así su costumbre, y eran tantos los accesorios que requerían aquellos señores, cajas, pipas, cuchillos, tenazas, pisones, yesqueros, etcétera, que a veces necesitaban que un criado les llevara todos los aparatos. El hecho de sacar humo por la boca no les parecía suficiente y lo embellecieron con una serie de gestos y de mímicas hasta convertirlo en un juego de salón. Por ejemplo, era inadmisible lanzar el humo con el sonido de un soplido. No, el humo debía salir silenciosamente de la boca. Se esperaba que los fumadores fueran capaces de realizar una larga serie de pequeños trucos mundanos, ¿no? Incluidas contorsiones faciales para expeler el humo en nubes de cuidada forma. Me refiero a las volutas. Aunque, bien, estos círculos de humo que algunos tienen la habilidad de hacer salir de su boca. Dice el cronista que Christopher Marlowe y Ben Jonson eran excelentes forjadores de maravillas de humo. Las pipas se encendían con una brasa que se pasaba de fumador a fumador, clavada en la punta de una espada. Lindo. Extraordinario, ¿no? Muy lindo. Bien. Solo había un obstáculo en la atracción que sentían los ingleses por el tabaco, y era el precio. Era carísimo. Todavía no había plantaciones en América, y la provisión llegaba únicamente del comercio con otras potencias, o del saqueo o del contrabando. Se fumaba en pipas llamadas de elfo o de hada, a causa del tamaño diminuto, y casi todos los hombres influyentes tenían algún contrabandista amigo que les traía tabaco. Había falsificaciones. La mayor parte del tabaco era una mezcla tramposa que, según Ben Jonson, apestaba a vino avinagrado y a ropa interior sucia. A ver, préndalo usted. Llegó el nuevo cigarrillo Johnson, con aroma a vino avinagrado y ropa interior sucia. Este tema de la adulteración fue aprovechado por los puritanos, para quienes el cuerpo humano era el templo de Dios y no podía ser mancillado. Así que en 1602
se publicó el primer folleto inglés contra el tabaco. Decía: márchate de aquí, ídolo pagano, planta oscura. No te acerques a nuestras costas para alimentar a los caballeros de pocas luces con tu olor, que ha sido enviado por el diablo, etc. Esa persecución contra el tabaco se intensificó cuando murió Isabel y pasó a gobernar Jacobo. Jacobo era un perseguidor de brujas más que nada, ¿no? En 1597 había publicado un tratado sobre demonología en el que proclamaba la necesidad de castigar con dureza a los seguidores de Satán. Acostumbraba a presenciar las torturas que se hacían a los que se reputaba brujos, tomaba nota de las confesiones, etc. Jacobo aborrecía el tabaco porque establecía entre su consumo y las prácticas de brujería, anda a saber qué paralelismo. En verdad es que las brujas usaban unas mezclas de beladonna y belenio, unas plantas de la misma familia que el tabaco. De hecho, durante un breve tiempo el tabaco recibió el nombre de belenio del Perú. Ahora bien, en cuantito fue coronado rey de Inglaterra, Jacobo emitió un documento en el que los fumadores estaban a la misma altura que los salvajes que adoraban al diablo. Pero el documento fue ridiculizado. Cuando el rey se dio cuenta de que su retórica no había dado resultado, recurrió a la única arma que tenía contra el tabaco, los impuestos. En el mismo año de la publicación del documento, Jacobo I aumentó en un 4000% los aranceles sobre el tabaco. A ver si te gusta. Así que muchos ingleses debieron abandonar el vicio. Otros huyeron hacia América nada más que para fumar barato. Y allí comenzó a forjarse la región de Virginia como centro de una producción notable, alejada de la influencia de Jacobo. Un detalle último. Entre los fumadores y los comerciantes del tabaco que perdieron todo favor en tiempos de Jacobo, estaba naturalmente el propio Sir Walter Raleigh, que fue decapitado en 1618, no por fumar, ¿no? Imagínense. De acuerdo con la crónica, sin embargo, su último acto en este mundo consistió en fumarse una pipa de tabaco, que tanto le gustaba. Y cuentan la siguiente historia respecto del desdichado Raleigh. He contado todo esto nada más que para justificar esta última historia. Un día la reina Isabel le preguntó a Raleigh si era capaz de pesar el humo de su pipa. Y él respondió que sí. La reina apostó que no. Unos días después Raleigh le dijo a Isabel que el humo de su pipa pesaba 3,5 gramos. La reina quiso saber cómo había hecho para pesar el humo. Y la respuesta de Raleigh fue la siguiente: he pesado el tabaco antes de encender la pipa, la ceniza después de fumada la pipa, y la diferencia, 3,5 gramos, es el peso del humo. Y la reina aceptó esa derrota. Extraordinario, considerar esa diferencia entre algo que aún no ha sido quemado y sus cenizas como el peso del humo, ¿no? Bien. Muchos físicos han tratado de pesar otras cosas todavía más difíciles de apreciar que el humo. Después de todo, el humo se ve, se huele, se aspira, tiene existencia. Pero, ¿cómo pesar? Y aquí va una pregunta para usted, Rolón, ¿cuál es el peso de una neurosis? Muy sencillo. Muy sencillo. A ver, ¿cómo se pesa primeramente a un neurótico, después se lo somete a tratamiento psicoanalítico y una vez dado de alta se lo pesa de nuevo. La diferencia es el peso de la neurosis. Ajá. Bueno, tiene lógica el pensamiento. Lo que pasa es que en el medio, por ahí pasan 6 años de terapia, en el cual el tipo cómico engorda. Ah, bueno, usted ya siempre eludiendo responsabilidades. Se comió. Claro, seguro, no era la neurosis, era algo que comió. Vamos, Rolón, no disimule. Tenía una neurosis de 1,5 kilos el tipo. Andaba arrastrando una neurosis de medio kilo. Mira, pobre hombre. Mirá. Ahí sale el paciente. Bien, ¿a quién quiere dedicar esto? Además, desde luego,
personaje tan admirado que fue Sir Walter Raleigh. Bueno, ya que hablamos de neurosis y psicología, se lo quiero dedicar al amigo del querido Sigmund Freud, que acostumbraba a fumar mucho. Que fumaba mucho en pipa, sí. Un gran fumador. ¿Y por qué creen que él fue tan genial? Por fumar en pipa. Fumaba en pipa. Esto también es científico. Sí. Que todas las personas que fuman en pipa son inteligentes. Ahí como tiene, Sherlock Holmes. Ahí tiene Churchill, ahí tiene... Churchill no era muy genial, pero... Por eso. Bueno, pero como le digo, Sherlock Holmes fumaba en pipa, un hombre muy astuto, parece ser. Claro, pero era un personaje de novela. Sí, no debería contarse. En realidad no conviene fumar en pipa. No conviene. No. Bueno, yo fumo en pipa. ¿Usted fuma en pipa cuando atiende a los pacientes para dárselas de Sigmund Freud. De nada, para darme Para cobrarle más a los tipos. Porque en el consultorio fumo en pipa. Claro, dice, ay, cobra caro, pero fuma en pipa. Es como el caso que decía usted del Tortoni, ¿no? Es más caro y porque Freud fumaba en pipa. Claro. Tiene 50 guitas más de cobra. Acá escupía a los toscanos, dice Oscar Wilde. Sí, que se broma. ¿En esta salivadera? Sí. Sí. A veces no acertaba, ¿eh? Sí. Nosotros compramos acá en el Tortoni, Ajá, ¿qué compraron? unas salivaderas gigantes, a prueba de malas punterías. Porque al principio teníamos salivaderas muy pequeñas, y para acertar había que tener muy buena puntería. Entonces ya pusimos unas salivaderas enormes, y venían gente incluso de nula puntería, como el ya mencionado Florencio Sánchez, Evaristo Carriego, etc. Y acertaban siempre. Ya de lejos escupían y Sí, acertaban. ya tenía la costumbre, Charles de Sustan, cuando entraba acá al Tortoni, desde la puerta escupía. Sí. Y acertaba. Era como un saludo, ¿no? Sí. ¿Y qué Bueno, pero puntería no veo por qué estamos hablando de escupidas ilustres. Esa es otra charla. No. Estamos hablando de tabaco. Sí, estamos hablando de tabaco. Hemos ido entonces a la discoteca y hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Qué tango podríamos escuchar sobre el tabaco? ¿Y qué Respuesta, respondieron? Tabaco. Y escucharemos entonces el bellísimo tango que se llama Tabaco en la versión de Libertad Lamarque, que probablemente la mejor de todas. Adelante. Bueno, buenas noches, señores, muchas gracias. Buenas noches. Estamos en el Gran Café de Tortoni. Ha quedado mucha gente afuera, Ha quedado mucha gente afuera y les pedimos disculpas a los que han padecido tal cosa. Vamos a ver si por ahí metemos algunos más, pero bueno, no creo que sea posible porque ya estamos... En fin, bien. Reanudamos hoy nuestro diálogo. Vamos sin más trámites a la gigantomaquia, a la guerra de los gigantes. ¿Quiénes eran los gigantes en la mitología clásica? Bueno, eran hijos de la tierra y de la sangre que emanaba de Urano en el momento de su castración, vamos a ser brutales. Son mortales los gigantes, pero pueden ser liquidados únicamente si los matan al mismo tiempo un dios y un mortal. Es la única manera de que un gigante muera. Bueno, y los gigantes andaban con toda la bronca porque Zeus había mandado a sus hermanos los titanes al Tártaro y dice, ¿qué les parece si hacemos un ataque al cielo? Dicen los gigantes, somos tan poderosos, vamos a hacer un ataque al cielo. No está mal como idea. Eran altos, dice, bueno sería que fueran petizos. Un gigante enano es una paradoja. Petizos. Claro, gigante enano es un oxímoron. Un oxímoron, como el verde blancor. Pero eran terribles, cabellos y barbas muy crecidos, colas de serpiente en vez de pieses,
En vez de tener los pies, tenían cola de serpiente. Los zapatos y se caían a cada momento. Sí. Habían nacido en Flegras y su número alcanzaba 24. Había 24 gigantes, no es que había muchísimos, había 24. Bueno, un día dijeron, bueno, vamos a atacar al cielo, qué tanto ni qué tanto, y ahí sin advertencia previa, por supuesto, agarraron unas piedras y unas antorchas, empezaron a tirar para arriba. Allí estaban los olímpicos, los dioses de la antigua Grecia, vieron venir las piedras y dice, ¿qué pasa? Nos atacan los gigantes. Y era la mujer de Zeus, Juno para nosotros. Juno para ustedes los latinos, profetizó que los gigantes no podrían ser muertos por ningún dios, sino con la ayuda de un mortal, lo cual ya sabíamos nosotros del principio del programa. Sí. Pero este mortal había de ser un mortal particular, con piel de león, y que además debía anticiparse al enemigo en la búsqueda de una cierta hierba de la invulnerabilidad, porque si antes la encontraban los gigantes, pues sonábamos lo de Leví. Bueno, esta hierba crecía en un lugar secreto de la tierra, nos decían en cuadro. Obviamente, ese mortal con piel de león no era otro que Heracles. No hace falta sacar un clasificado, sí. Claro, se empinchaba con pieles de león, como sabe cualquiera que haya visto el programa Patido. Patido dijo. Zeus entonces advirtió a Heracles, dijo, mira que se viene la bronca acá con los gigantes y vos vas a tener que defendernos. Está bien, dice Heracles, total, yo ya estoy hecho en el ambiente de muchachos caraveras. Y entonces, para encontrar la hierba esa famosa, prohibió al sol, Helio, a la luna, Selene, y a la aurora, Eo, que iluminaran. Y a la sola luz de las estrellas, en 4 patas, empezó él mismo a buscar esa hierba por todas partes. Y la encontró. Una vez que encontró la hierba, dice, bueno, pelito para la vieja, acá donde los gigantes no invoquen esta hierba, estamos al varés. Pero sucedió que empezó la lucha. Heracles lanzó la primera flecha contra el caudillo de los gigantes, que se llamaba Alcioneo. Y Alcioneo cayó en tierra. Yo he contado otras veces esta historia con fines nacionales y populares. Cayó Alcioneo en tierra, pero al caer se levantó con más fuerza que antes, porque la caída lo vivificaba. Y otra vez Heracles le pega 3, 4 piñas y el tipo cae en tierra, pero cada vez que caía en tierra, la tierra que era su madre, la tierra de Flegras era su madre, lo fortificaba y se levantaba más chúcaro que antes. Y Atenea le dijo a Heracles, oh sabio... Sí, en la enmienda Titanes al ring. Sí. Oh sabio Heracles, dice, tratá de llevarte a este chabón de su tierra, porque en su tierra es invencible. Y entonces lo levantó Heracles, se lo puso en el hombro, atravesó la frontera de Tracia y ahí lo mató. Ahí sí. Bien. Alcioneo también tenía un aliento mortal. La fetidez del aliento de Alcioneo mataba, pero no metafóricamente como nuestro cuñado. Mataba, te tiraba el aliento, te hacía y caía redondo. Y una de las propiedades de esta hierba que encontró Zeus buscando en 4 patas a la luz de las estrellas era, pues, servir de antídoto contra el aliento de Alcioneo. Era una especie de Listerine avant la garde. Debía decir Belden para que la gente se riera. Sí. Un poco. Bueno, siguió la bronca. Detalles de aquella bronca. Porfirión, otro de los gigantes, ¿no? Saltó al cielo. Y ahí fue el primero que llegó al cielo. Ahí los dioses tambalearon. Solamente Atenea mantenía la presencia de ánimo. Los otros iba a decir algo terrible. Sí, asustado, digamos. Asustados. Estaban todos asustados. Y no de risa. Sí. Asustado hasta las patas. Sí. Incluso los gigantes que estaban, se asustaron. Bien. Y Porfirión, mire qué linda historia. Fíjate, Porfirión se arroja contra Hera, la mujer de Zeus. Y la empieza a triangular. Y aparece quién, Eros, Cupido.
y le tira un flechazo. ¿Pero qué? Le pega en el hígado a Porfirio. Pero, ¿cuál es el efecto de los flechazos de Cupido? Te enamoran, loco. Sí. Y entonces Porfirio, que le estaba por estrangular a Hera, sintió trocar su ira en lujuria y dice, me parece que no te voy a estrangular. No ahora. Sí. Y empezó a hacer otra cosa. No demasiado diferente, por otra parte. No por lo menos en lo que al Porfirión se refiere. Claro. Porque para Porfirión la cola era pecho y el espinazo cadera. Y ahí sí, Zeus, el marido, dice, momento, que la estrangules es una cosa. Ahorcar vaya y pase, claro. Y ahí le tiró un rayo. Pero tuvo que venir Heracles, que justamente volvía de Flegras, de su aventura con Alcioneo, y lo mató a Porfirio. Otro, Efialtes, lo agarró a Ares, salió de la guerra y lo venció, Carlitos Ares. Carlitos Ares, sí. Lo venció, lo obligó a arrodillarse. Y Apolo lo llamó Heracles, vino Heracles, y ahí un flechazo a Apolo en el ojo y un flechazo a Heracles en el otro. Los dos juntos lo mataron. Atenea desafió a Paliante, lo desolló y usó su piel de coraza, pero el flechazo de gracia se lo tenía que dar Heracles, porque un dios solo no lo podía matar. Y así, Dioniso lo mató a Eurito, pero tuvo que venir Heracles, y Hefestos a Mimante, pero no se murió del todo hasta que Heracles le dio el golpe. Ya estaba harto Heracles. Todos los dioses participaron, menos Hestia y Demeter, que eran dioses de la paz y no intervinieron. Al final, desanimados, los gigantes salieron rajando, y los dioses se agrandaron. Atenea lanzó un enorme proyectil que fue después la isla de Sicilia, para vencer a Encélado, así llamaban gigantes. Lo mismo hizo Posidón con otros. Bueno, me estaba acordando de un mito babilónico parecido al de Heracles y el aliento de Alcioneo, que era Marduk, que usaba una cierta hierba contra el olor nocivo, dicen, de la diosa Tiamant, que no se sabe si era un olor del aliento o de su persona toda. De todos modos parece que la diosa Tiamant olía como un demonio. Hicieron los gigantes una última resistencia en Batos, donde todavía la tierra abrasa, dice. Está calentita la tierra del fragor de la pelea. Bueno, perdieron los gigantes. Pero en venganza, su madre, no la madre de su mamá, Dorio. No, por favor, que está de viaje, no la novia. Claro. Ahora. Sino la madre tierra, la madre de los gigantes, yació, por decirlo así, con Tártaro. Y poco tiempo después, en la cueva coriciana de Cilicia, dio a luz a Tifón, el monstruo más grande que haya existido. Este es el más grande de todos, en cuanto a tamaño. Sí, sí. Desde los muslos hacia abajo era serpientes. Todo un retorcimiento de serpientes. Barroco en algún aspecto, ¿no? Sus brazos extendidos llegaban a centenares de leguas, desde el este hasta el oeste. No tenía manos, sino cabezas de serpientes. Es curioso no tener manos sino cabezas de serpientes. Por ejemplo, el tipo iba a jugar a la baraja. Sí, imagínese. Y las cabezas de serpientes no podía barajar. O cuando se rascaba la oreja, por ejemplo. Sí, bueno, se mordían, pero imagínese un tipo barajando el naipe con cabeza de serpiente que le muerden la carta y le queda siempre una traba, no puede dar. Yo porque pienso siempre en eso. Me recuerda a un animador de televisión, pero no soy yo quien lo va a nombrar, ¿no? Bueno, tenía una cabeza de asno bestial, discúlpeme, Tronati, que tocaba las estrellas. Siempre agradecido con sus manifestaciones. Sus alas oscurecían el sol, arrojaba fuego por los ojos, y de su boca, Rolón, salían rocas inflamadas. Los amígdalas, dice. Un chabón que en vez de escupida le salga rocas inflamadas. Prohibido escupir en el suelo, ahí tenía un sentido. Bueno, se enojó y le hizo una magia al Olimpo, nada más que así le hizo. Una magia, así, mire. A ver. Imagínese un tipo así, los dioses cuando lo vieron, ¡oh! Dice, rajemos. Fue el grito unánime de los olímpicos. En griego. Rajemos.
No sé cómo se dice rajemos en griego. Se dice megala catástrofe, Sí. y uno corre. Podría inventar algo parecido, pero bueno. Huyeron a Egipto. Y en Egipto, para evitar la ira de Tifón, se convirtieron en animales. Zeus se hizo macho cabrío, Apolo cuervo, Dioniso cabra, Hera vaca. Artemis hizo gato, Afrodita se hizo pez, Ares hizo el oso. Sí. Quedó igual, digamos. Hermes ibis, pienso, esta transformación tiene un sentido. Hermes es el equivalente egipcio de Tot, el dios con cabeza de ibis, precisamente. La única que mantuvo su rostro y su dignidad fue Atenea, que se burló de Zeus. Le dijo: mira, Zeus, ¿a vos te parece haciéndote el animal para que...? Vale. Y entonces el otro recobró su forma, le lanzó un rayo a Tifón. Herido, Tifón huyó. Zeus lo persiguió, tomando la misma hoz con la que había castrado a su papá. No a su papá. No, por favor. Dios no lo permita. No. Que está de viaje. Sobre todo a esta Al padre altura. al padre de Zeus, Urano. Herido, Tifón huyó a Siria, al monte Casio. Este era el otro monte. Sí. Cerca de Japón era. Y allí lucharon. Pero Tifón le ganó. Envolvió a Zeus con todos esos retorcimientos que tenía y le cortó los tendones de las manos y de las patas. Menos mal que no. Zeus era inmortal, no podía morir. Pero estaba totalmente inutilizado porque no podía mover ni un dedo. Agarró los tendones, Tifón, los metió dentro de una piel de oso y se los llevó a una cueva. Y le dijo a su hermana, no a su hermana Jorge, Faltaba más. También está de viaje. Está de viaje. sí, que tenía cola de serpiente. Mi hermana. Entonces era. Entonces no era. Menos mal que mamá está de viaje. Y se llamaba Delfinia. Bueno, pues no. Dijo: cuídame los tendones acá de Zeus. Porque hablaba mal, Sí. Tifón. El tipo que ponía acá a cada rato. Y de acá. Le voy a también. presentar acá a un amigo. Sí. Esa persona que pone la palabra acá, Acá. en cualquier lado. No, me duele acá, ahí está bien. Pero cuídame los tendones acá de Zeus. Sí. ¿Eh? Tenía una casa acá en Santos Lugares. Y estamos, por ejemplo, en el centro. Acá en el centro. Ahí está. Sí, fui a veranear acá en Mar del Plata. Pero mejor es acá el amigo. Sí. Bueno, dice: cuídame los tendones acá de Zeus. Pero ahí fueron Pan y Hermes, dos dioses. Pan, ustedes saben que tenía la virtud de poder lanzar un grito que aterrorizaba a todos. ¿Cómo era? más o Grito pánico era. El grito pánico. El grito que provocaba el terror pánico. ¿Cómo? A mí no me sale. Yo no me cosa de asusto. decirlo, claro. menos? Provecho de decir. No, ¿sabe qué pasa? No lo quiero hacer. Porque se asusta la gente. Me asusta la gente. Ya lo hizo una vez, ¿te acuerdas? Sí, yo lo hice una vez. ¿Te acuerdas que imité al oso y salió toda la Salió gente? todo el rezando? público, sí. Había chicos, empezaron a llorar. un Y lío. los que llamaban para que desmintiera, Sí. dicen, no, digan que lo hizo en chiste. Bueno, fueron a la cueva y Pan asustó a Delfinia, pegó un grito, le hizo, y la mina con la cola de serpiente rajó. Y mientras tanto Hermes se chorreó los tendones, se los puso de nuevo a Zeus, y ahí salió Zeus lo más chulo, con sus tendones bien puestos. Sí, claro. Sí, porque imagínense, pues se los pone al revés, Sí. digamos lo de las patas en las manos y cosas Sí. así, pero no sucedió eso. Perro de Marianela, ¿sabes? Volvió al Olimpo y montando en un carro alado, persiguió a Tifón. Este se había ido al monte Nisa, donde las parcas le ofrecieron, engañándolo, unos frutos efímeros, y le dijeron que con eso iba a recobrar el vigor, y en realidad eran unos frutos que te mandaban al tacho. Y ahí fue donde Zeus lo acorraló, se defendió él a montañazos, pero lo liquidó y lo encerró debajo del volcán Etna, donde hoy todavía está, pueden ir los turistas a ver a Tifón, lanzando fuego cada tanto por la boca del volcán Etna. Esta es, a grandes rasgos, la gigantomaquia, la guerra de los gigantes y su consecuencia inmediata. La gigantomaquia era un tema que usaban mucho las familias pudientes en la antigüedad clásica para decorar los frontis de las residencias. Sí.
Le llamaban a un tipo, así como ahora se ponen enanos en los jardines. Claro. Bueno, en aquel tiempo llamaban a un tipo, un Praxíteles, un Fidias, y le decían, che, Fidias, Hágame. Hágame una gigantomaquia aquí, acá, hágame acá una gigantomaquia. Pero con la cara de... Le iban Sí, diciendo, pero ¿no? póngase, en vez de... Póngame la cara de mi sobrino. Y listo. Y bueno, esa es la historia de la gigantomaquia. ¿A quién dedicar esto? Yo creo, Alejandro, que es importante rescatar aquí gente a la que quizás no nombraremos por su nombre y apellido o por la forma en que son reconocidos socialmente, pero pensaba, ¿sabe? Que el otro día viendo uno de estos programas de televisión de masas que pasan por ahí en un canal, no solo hermano, sino hasta padre y a veces tutor o encargado, que había un filósofo norteamericano contemporáneo que decía que uno hacía todas las cosas que hacía para ganarse minas, por ejemplo, ¿no? Parece que un muchacho de Nueva York dijo eso, ¿no? Y yo pensaba que en realidad hay una severa confusión con esto. No solo la confusión de la conductora del programa, pensando que esa persona había pensado esa idea, sino también que quizás cuando uno hace ciertas cosas, hay cosas que efectivamente tiran más que una yunta de bueyes, y eso que tira más que una yunta de bueyes es la conquista del cielo. Digo, para aquellas personas que simulando hacer otra cosa están tratando de conquistar el cielo y que saben que eso tira más que una yunta de bueyes en la historia de una vida, pensaba en algún carrerito que puede azotar a su yunta de bueyes tratando de llegar allí donde lo espera un cariño. Está bien, después de todo, ¿qué otra empresa más grande hay en la vida que la conquista del cielo? Para este carrerito que azota su yunta de bueyes, para ver si esa chata celeste con dos iniciales pintadas a mano lo lleva precisamente a regiones que también son celestes, vamos a escuchar Mano Blanca. ¿Habrá bueyes ruanos, Alejandro? Debe haber. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en el Gran Café Tortoni. Como en todos estos días de vacaciones de invierno ha habido mucha gente. Venimos de una charla en el Centro Cultural General San Martín, cuyo tema era el futuro, y la hemos pasado muy bien allí. Pero al respecto yo quisiera hacer una pequeña aclaración por las muchas charlas que nos solicitan hacer en distintos ámbitos. Yo creo que por bien que la pasemos en esas charlas, resulta perjudicado el programa. En el siguiente sentido, estamos nosotros trabajando prácticamente al límite de nuestras posibilidades para cumplir con nuestro menguadísimo talento con la obligación de hacer este programa. Y suele suceder que por preparar una charla, como sucedió el viernes pasado, se resiente la preparación del programa. Y tengo para mí que es no un mal negocio, sino hasta una falta de respeto para con la audiencia, el privilegiar círculos cerrados de 400 o 500 personas, descuidando la audiencia, digamos, de 100.000 o de los que fueren. Que tenemos en el programa. Y resulta que a veces se resiente la preparación del programa o el ensayo, si es que se trata de un viernes, por asistir a una charla o a una entrevista o lo que fuera. De manera que tengan ustedes por cierto que si empezamos, como es nuestra intención, a rechazar las charlas que se nos ofrezcan, no es por pereza ni por mala voluntad, sino justamente por respeto al público oyente, que es mayoritario, y por respeto a la empresa que nos contrata. Y después de todo trabajamos aquí. Con esto quiero decir que va a ser muy difícil que en el futuro hagamos una de estas charlas, por más que la hemos pasado muy bien, pero es un trabajo muy considerable. Desde luego, si uno hace una charla con respeto, esto insume tiempo de preparación. A que si uno va a contestar giladas, desde luego igual contesta giladas, pero bueno, nosotros contestamos giladas preparadas. Digo esto reciente el programa y no estamos dispuestos a que tal suceda. Hoy hablábamos del futuro en esta charla. Y alguien por ahí preguntó por las utopías. Hablamos se suscitó un diálogo, obviamente, después de la exposición. Y pues quedó flotando la sensación de una carencia de utopías en el cuerpo social argentino. Y se me ocurrió traer unos apuntes tomados hace ya tiempo acerca de distintas utopías que fueron soñadas por distintos autores a través del tiempo.
Algunas son muy interesantes, che. Y la primera que está aquí es La República del finado Platón, uno de los amigos de este programa. ¿Y cómo era esta? ¿Cómo soñó Platón su república? Población, 5.040. No 5.000, 5.040, porque a la hora de soñar Platón soñaba con mentalidad del siglo XX. Así que es una mentalidad minuciosa y medida. Es raro esto, tratándose de la antigüedad clásica, donde las medidas parecían importar poco. Bueno, 5.040. ¿Y 5.040 por qué? Porque era un número conveniente a los oradores. La República de Platón tenía que tener un número de personas a las cuales uno pudiera llegar con su discurso de una sola vez. Claro, si hubiera más, a lo mejor los últimos se quedaban sin oír lo que el tipo decía. Y una república donde los últimos se quedan sin oír lo que el tipo dice, pues no funciona bien. ¿Le parece? Que lo diga, dijo Platón. Es gracioso pensar, Alejandro, que en términos del progreso, la tecnología y esas cosas, si una república ideal que tiene que ver con eso constaba en ese momento de 5.040, hoy podría pensarse en una república universal. Quizás Platón también estaba pensando en eso. Es posible. ¿Cuál era la estructura política? Meritocracia. Es decir, se llegaba al gobierno por méritos. Gobernantes elegidos sobre la base del buen linaje, del estado físico. Eso es extraordinario. Para elegir un diputado te lo relojean a ver cómo anda Está bien. Y está bien. Está bien. ¿Qué es esto elegir a un tipo todo fofo para... Momento, a ver, saca músculo. Ya saben que los griegos ponían especial cuidado en ese asunto. Inteligencia y educación. Virtud principal, sabiduría. Había distintas capas, estaban los protectores, que eran los príncipes de esa república, que eran de oro, según la metáfora de Platón, que se justificaban a sí mismos. Una especie de... Pablo de Tarso diría los neumáticos. Los auxiliares venían atrás, que eran de plata, y después los trabajadores, que eran de hierro y cobre. Ya se sabe que los griegos tenían un cierto desprecio por lo que se hacía con la mano. Me refiero al trabajo. Propiedad común. Matrimonio. Bueno, por ejemplo, nadie conocerá a su hijo, al hijo de... A mi hijo, sí. Lo cual es ya una ventaja. Pobrecito. No, digo, nadie va a conocer al hijo. Uno engendra un hijo y después no lo conoce, lo cual es difícil, siendo que somos 5.040. Se lo cruza por la calle. Claro, ¿cómo no lo va a conocer? Hay ciertas edades para la procreación. Solamente se puede procrear a distintas edades, ni muy temprano ni muy tarde. El amor como oposición al mero sexo tiene lugar únicamente entre los hombres, de manera moderada. Anda llevando. Anda llevando. Así que además de sabio... Sí. Bueno, lo cual casi entra en contradicción con esto de tener que escuchar a los oradores, porque ya se sabe lo que sucede con los otros. Bien. También pasó de moda ese chiste, no lo puedo creer. Creo que sí. Las artes deben adaptarse a las normas éticas, lo cual me parece bien, esa mezcla, ese cruce entre la ética y la estética. Y eso sí, declaró Platón que la música y la poesía, después de todo, son subversivas y que requieren reglas especiales. Él tenía un cierto desprecio por los poetas. Pensaba echarlos de ahí adentro. Sí, claro, expulsarlos. Bien, esto es la República. Segunda utopía es utopía. La que se llama utopía, la de Tomás Moro. Población, 100.000. En 54 ciudades. Lo cual da un poco menos de 2.000 niatos por ciudad. Ciudades en islas y separadas por 24 millas, por 24 millas. Le puso nombre a la capital, como tantos otros, a Maurot, 2 millas de lado, 3.200 metros de lado, la capital de Utopía. Casas uniformes y contiguas, con un jardín en el fondo. Por ahora parece todo bastante liviano.
¿qué es lo que hace que sea mejor una casa con un jardín en el fondo que uno en el frente? Respuesta: con el jardín en el frente te junan cuando te estás bañando, en la Pelopincho. Te junan de la calle cuando estás tomando solo en calzoncillos. Bien. Y bueno, un utopista que piense en esto ya. Estructura política. La base es la familia. Hay grupos de 30 familias que eligen cada uno a un magistrado que se llama cifogrante. Todos los cifograntes, que son 200, eligen a un príncipe. No hay propiedad privada, no hay dinero. No es que no haya dinero por pobreza, es que no lo hay. El valor del oro incluso es disminuido, utilizándoselo para hacer escupideras. He aquí un lugar serio. Disminuyen el valor del oro utilizándolo para hacer escupideras. Producción. Bueno, cada habitante tiene que vivir 2 años en la ciudad y 2 años en el campo. Matrimonio, como si esto fuera una solución. Sí. Matrimonio. Novia y novia pueden o deben verse desnudos antes del matrimonio. Eso está bien. Sí, porque vestida no vale gran cosa, claro, pero... para ver lo que se lleva uno. Eso sí, las relaciones premaritales son castigadas. Y bueno. O sea que el verse desnudo tiene un sentido de evaluación. Y de contención. Claro. A ver, ajá. Así que esta había sido su famosa hija. Bien. Agárrenlo. Los hombres pueden pegarles a las mujeres aquí en Utopía. Está bien eso. Pero... ¡qué horror! ¡Hay mujeres que aplauden! Yo sé cómo... Mira cómo le dejaron el ojo a la nena. Ahí. Pero estas no están excluidas del sacerdocio. Otra. Esta me cae muy simpática porque es de un numen de este programa que es François Rabelais, Gargantúa y Pantagruel. Y Teleme se llama esta utopía, que es un chiste de Rabelais, uno de tantos. Él imagina Teleme en forma de un castillo en forma hexagonal, con 6 torres, un bosque, no hay murallas, y hay teatro, cancha de fútbol, cancha de pelota, va. Bueno, arcos, flechas, piscina. La estructura es una aristocracia del conocimiento, estructura política. Hay mujeres bellas de disposición dulce, y hombres gentiles y atractivos en buen estado físico. Así que váyale tomando el peso, aquello debe ser un relajo, hermano. Y todo el tiempo hay que estar ocupados en el placer, y no hay ni reloj ni contadores. Pero esto es más poético que otra cosa, después de todas las otras también. Mejor es la de Johann Valentin Andrea, se llama Cristianópolis, población 400. Somos pocos. 700 pies de lado, mire, o sea, unos 200 y pico metros. Las casas de 3 pisos, con balcón, es una república de trabajadores que han renunciado a la riqueza, pocas horas de trabajo, castidad. Aún los casados no deben tener relaciones demasiado frecuentes. Y bueno, que no se pasan de los 400. Sí, bueno. Y acá vámonos. sí. El Commonwealth de Winstanley. Gerard Winstanley. Este tipo era quizá el fundador de los cuáqueros. Cuáquero quiere decir el que tiembla, el temblador. Decía que ellos temblaban ante la ira de Dios. Y aquí hay ley de la libertad, ni reyes, ni controles, ni moneda, ni salario, ni nada en realidad. No, porquería. Conozco este país, digamos. Claro. Se retiran los artículos de las tiendas de acuerdo a la necesidad. Vos querés, por ejemplo, una porción de anchoa con fainá, y vas y la retirás, de acuerdo a tu necesidad. ¿Quién atiende la pizzería? Es una cosa que todavía no está... aclarada. No hay eruditos, porque dice que son holgazanes. Armonía, la de Fourier. Esta es la de Fourier, armonía. Y ahí la población es de Charles Fourier, ¿no? Es el tipo. 1620. Unos palansterios, le llama él, son como unos palacios. Hay 3, cada uno tiene 3 salas. Un ala de industria y niños ruidosos. Es extraordinario. El universo se divide en fábricas y niños ruidosos. Están juntos, está fenómeno que estén juntos. Es para ustedes esa, ¿eh? Ahí no estoy yo, que a mí me molesta el ruido. En otra ala, actividades silenciosas.
Y en otra hay banquetes y grandes salones. Ahí estamos los macanudos, mucho bulebú, mucho comán busapés. Después en cada palasterio hay 2 templos, uno de música, de gimnasia y de poesía, y otro de unidad con el universo, que no se sabe bien quién es, pero debe ser, qué cosa es, digo, pero debe ser parecido a estas cosas de las revistas que salen ahora. Sí. Vamos a unirnos con el universo, que choca los planetas, qué sé yo. En la cima hay un observatorio, un telégrafo y una torre de señales, tanto para saludar los nuevos tiempos. Esto es en el año 1820, por ahí. Organización del trabajo por tipos pasionales. Te prueban, por ejemplo, cada tipo prueba 40 laburos y después elige. No me gusta. Bueno. No matrimonio, no hay matrimonio, no monogamia, hay todo el que le gusta. Todos contra todos. Me está gustando. Y aquí, no, pero esto le va a gustar mucho más. Porque aquí las instituciones sociales se aseguran de que nadie que sea capaz de amar sea un amante frustrado. Repito, que ningún enamorado salga frustrado, y de eso se encargan las instituciones sociales. Y esto lo hemos inventado nosotros aquí creyendo que era nuevo. Que era nuevo. Esto, la famosa oficina de feos, el carnet de feo. Sí. ¿Dónde está el conejo Repeto? Que lo estoy buscando y no lo encuentro. No me diga que no lo dejaron entrar el conejo Repeto. Todo indica que sí, a menos que haya fenecido aquí en la sala, pero... Ahí está. No, mirá que... No, si no parábamos el programa íbamos a hacer un lío. Bueno, hay un mínimo de goce sexual garantizado por el Estado, y después todos pueden seguir su deseo. Hay incluso distritos para perversiones. Yo no sé quién lo inventó esto, pero, Dios mío, hay incluso una corte de amor, especie de corte suprema en asuntos amorosos, que decide si las personas actúan de acuerdo a las reglas. Nótese que estamos hablando de perversiones, de seguir su deseo, pero estamos hablando de reglas. Los funcionarios de esta corte incluso organizan festivales y orgías y registran las inclinaciones de cada ciudadano para tratar de complacer. Pero nótese lo importante, decidir si las personas actúan conforme a las reglas. Es decir, que ahí los fuleros dan mancada y adiós. Chao. Me gustó ese. Icaria, el pobre Tian Cadet, escribió los viajes por Icaria, fue ministro de Luis Felipe, en fin, estuvo en la Revolución de 1848, y bueno, él tenía una utopía más bien. A estas alturas casi todas las cosas que Cabé soñaba ya se han cumplido, digo más bien tecnológicas. Calles limpias, alcantarillas, creía que la felicidad consistía en esas cosas. Pero trató de llevarlas a la realidad y se compró, junto con un montón de seguidores, se compró unas tierras en Texas y salió para Texas. Y cuando llegó se dio cuenta que le habían vendido tierras que no formaban un todo coherente, sino que estaban separadas como un tablero de ajedrez por una ley que había en Texas conforme para evitar los latifundios. Y bueno, le quedó un país, imagínense un país como un tablero de ajedrez, pasando los caminos justo por la puntita. Lo estafaron. Sí. Y no caminó aquello. Y la última utopía es la llamada de ninguna parte, de William Morris, aquel que está pasando Burlingame. Y bueno, esta también es otra locura. El edificio del Parlamento es utilizado como depósito de estiércol, no hay propiedad, no hay salario, los negocios son atendidos por niños, como ahora. Sí. Es toda producción artesanal, no hay máquinas. Bueno, cosas de románticos a la violeta.
Y estas son las que tengo. Me falta la Ciudad del Sol, de Campanella. Está Argirópolis, del amigo Domingo Faustino. Claro, de Sarmiento. Aquí Sarmiento ha acuñado también una utopía. Yo no la conozco realmente, Argirópolis, no le digo. Se parece al Uruguay, en los años 40, digamos. No está mal. No está mal. No está mal. Si el mundo fuera un paraíso del liberalismo, quizás estaría muy bien incluso. Sí, si uno soñara con eso, está bien. Pero el mundo no se nos parece. Y estas utopías no nos satisfacen. En principio, somos pocos. Fíjese, la de 5040. ¿Usted sabe lo que encontrar una mina que esté bien? En un país de solo 5040, ya cuesta aquí, somos 30 millones. En uno de 5040, ¡oh, Dios! Claro, habría menos competencia de señores. Máxima teniendo en cuenta el resto de las disposiciones platónicas. Pero me gusta la otra también, la de la Corte Suprema del Amor. Esa es la que más me gusta. ¿Sí? No sé si no sé si me gusta, yo estaría preso, ¿sabe cuánto? Hay cortes que no resisten, ¿no? Y entonces, bueno, ya que hablábamos hoy de la falta de utopías, si las utopías que faltan son estas, no las extrañaremos. Pero cuando uno dice falta de utopías, está diciendo, y equivocadamente, falta de sueños. Utopía no quiere decir sueño. Y por eso, más que añorar estas construcciones mentales fuera de la realidad, si añoramos otras que también son construcciones mentales fuera de la realidad, pero tienen un carácter declaradamente onírico y no se fingen racionales. Eso es lo bueno de un sueño. Una utopía siempre tiene que pagar boleto en la aduana de la racionalidad. Entonces ahí están todos estos macaneadores fingiéndose racionales, diciendo que son 5040 porque hay que escuchar al orador y cosas por el estilo. Bueno, para locuras prefiero las locuras completas. Y prefiero las locuras que nos piden permiso a los celadores del razonamiento. Entonces, ¿a quién dedicar esta charla? Yo creo, Alejandro, que es menester hacer incluso una salvedad en ese registro que usted ha diseñado recién, y es ese tipo de formulaciones que han hecho algunas personas a lo largo de la historia de los hombres, donde no se pretende un ordenamiento estricto de una ciudad ideal y de una forma ideal de vida. Estaba pensando en alguna persona que formuló 2 o 3 principios hace unos 1994 años, más o menos, y que permitieron que la historia de la humanidad percibiese la posibilidad de relaciones entre las personas de otro modo. Digo, cambios filosóficos también, los amigos de 1789. Y después, sin andar contando a los habitantes. Exactamente. Y después aquellas otras personas que sí, quizás contando a los habitantes, porque integraban una determinada comunidad, un determinado núcleo social, pensaron que el hecho de hacer política o de hacer cualquier actividad pública, aquella que involucrara a otras personas además de uno mismo, se permitieron no en pensar lo posible, sino en pensar lo mejor. Y ahora sí pienso en los hombres que nos precedieron, en el destino a veces terrible de esta patria. Digo, aquellos que pensaron que las cosas podían ser mejores. Entonces, para toda esa gente, sí, nuestro aplauso, sí, nuestra buena voluntad y quizás hasta nuestras ganas de seguirlos. Y entonces, para ellos, esta utopía cantada por un amigo catalán. Vamos a hablar hoy de Calígula. Hemos hablado muchas veces del emperador Calígula, uno de los seres más abyectos que ha existido. Estoy releyendo, mejor dicho, un libro que me regaló oportunamente el Pollo Mactas, de Burgo Patrick, de Patrick, es como se llama, y lo estoy releyendo por lo siguiente. Ni siquiera lo estoy releyendo por eso, lo estoy releyendo por casualidad, pero creo que conté que el otro día, en el recital de Cabernet, un tipo me quiso regalar ese libro, y él lo estaba leyendo, me lo quiso regalar porque le gustaba, y yo lo estaba releyendo. Y entonces le dije, no, quédeselo porque es un libro hermoso. Aquí Patrick, Historia de las orgías se llama este libro, habla de algunos personajes orgiásticos y otros abyectos y otros curiosos. Y dice que Nerón era mejor que Calígula, que Calígula era peor todavía que Nerón. Incluso hay un par de páginas muy graciosas en donde comparan una situación con la otra. No es el tema nuestro, sino
referir algunos hechos curiosos de la vida del emperador Calígula, que fue el tercero de los emperadores romanos. Fue el que sucedió a Tiberio, que era, creo que era su tío o que lo había adoptado, o las dos cosas. En la villa de Capri parece que Calígula le metió una almohada a Tiberio y lo asfixió, o al menos eso se sospecha. Y después, ayudado por algunos personajes de la Guardia Imperial, se alzó con el imperio y fue emperador durante unos años terribles. Era hijo, Calígula, sigo sin leer el libro todavía, era hijo de Germánico. Germánico era un noble y un general romano muy querido por el pueblo y muy recto, y todos esperaban que él fuera el emperador que viniera a suceder a Tiberio, que estaba ya veterano. Y sin embargo alguien lo mató. Lo mataron. Y los que vienen después son unos tipos uno peor que el otro, ¿no? Parece que cuando era chico, a este pibe lo llevaba a Germánico, su papá, a veces al cuartel o a los castros, ahí donde, o incluso a alguna de las campañas, supongo yo, ¿no? Y los soldados lo querían mucho a este muchacho. Incluso alguna vez le hicieron como un regalo, que eran unas botitas muy chiquitas, iguales a las que usaban los soldados, pero del tamaño como para un niño de 5 años. Entonces los soldados le empezaron a llamar botitas. A este pibe, Cayo se llamaba. Le empezaron a llamar botitas, o sea, en latín, Calígula. Y ese fue el nombre con que ahora lo conocemos, ¿no? Bueno, y acá anoto algunos hechos, como por ejemplo, que a una edad temprana cometió incesto con su hermana Drusila, a quien permaneció fiel, ¿no? A su manera, desde luego, durante el resto de la vida de Drusila. Resulta problemático determinar si este incesto fue la causa o el resultado de su desequilibrio mental. Pero de lo que no cabe duda es de que Calígula estuvo durante la mayor parte de su reinado, es decir, de su vida, completamente loco. Cuando Drusila murió, el emperador publicó un edicto que prohibía, so pena capital, reírse, bañarse o compartir la mesa con los propios padres o con la esposa y los hijos, todo esto mientras durara el periodo de luto por Drusila. No quería Calígula a sus otras hermanas y las prostituía con quien le venía en gana. Bueno, tanto en su vida íntima como en su vida pública manifestaba una fuerte tendencia sádica, ¿no? Cuando se encaprichaba con una mujer, procedía a arrebatársela al esposo sin la menor vacilación, como en el caso de Paulina, a quien gozó durante un breve periodo antes de despedirla y amenazar con matarla si osaba mantener relaciones con algún otro, ¿no? Solía exhibir desnuda a Cesonia, que ya no era joven ni hermosa, ante sus amigos, y solo se casó con ella cuando estaba a punto de dar a luz a su hijo. A los criminales e incluso a todos los ciudadanos les infligía toda clase de crueldades físicas y mentales que le dictaba su cerebro desquiciado. A los delincuentes convictos los echaba vivos a los leones, y nadie, ni siquiera las personas de su entorno más inmediato, estaba, por cierto, a salvo del peligro constante de morir torturado. En cierta ocasión, en el curso de un banquete, Calígula rompió a reír de pronto, descontroladamente. Ja, jaray, ja. Digo, sin conseguir esa intensidad. Cuando los cónsules que lo rodeaban le preguntaron amablemente por la causa de esta risa, respondió: me río porque basta un gesto mío para que os corten la cabeza a todos. Bueno, imagínense la cara de los contertulios. Combinaba Calígula un talante infantil con el más endemoniado refinamiento en las torturas que infería, especialmente cuando se trataba de añadir el dolor psíquico al físico. Insistía en que los interrogatorios con torturas se llevaran a cabo en su presencia,
y incluso él cenaba mientras tenía lugar esa tortura. Y cuando en cierta ocasión encontraron un esclavo robando una cinta de plata, Calígula ordenó que le cortaran las manos y se las colgaran del cuello, junto con un rótulo que explicara la razón de aquel castigo, y que lo pasearan por toda la sala de esta guisa. A sus banquetes invitaba a las mujeres que despertaban su interés, pero también invitaba a los maridos. Y entonces, cuando las menas pasaban ante su triclinio, que era aquel mueblecito que usaban, donde estaban medio acostado, medio sentado, ¿no? Porque se comía así en los banquetes. Cuando las mujeres casadas pasaran cerca de la silla de Calígula, las inspeccionaba crítica y deliberadamente, como si fueran esclavas que quisiera comprar, y extendía la mano para levantar la cabeza de las que bajaban la mirada con modestia. Esto es una cita, estoy citando a Suetonio, ¿no?, que contó estas cosas. Bueno, muchos hombres de condición honorable fueron, sin embargo, encarcelados, desfigurados con hierros candentes, condenados a las minas o a la construcción de calles, carreteras, ¿no?, vías en este caso, o a morir devorados por las fieras. A veces Calígula los encerraba en jaulas donde tenían que estar en 4 patas como animales, u ordenaba que les cortaran en pedazos con una sierra. No todos esos castigos correspondían a ofensas graves. A veces bastaba criticar uno de sus espectáculos o no haber jurado por su genio para merecer estos castigos. Obligaba a los padres a presenciar la ejecución de sus hijos y llegó a pedir una litera para recoger a un hombre que alegó sentirse mal y a invitar a otro a cenar inmediatamente después del ajusticiamiento, tratando de animarlo con un gran despliegue de afabilidad. Bueno, una porquería. Gastaba escandalosamente, ¿no? Inventó una nueva especie de baños y variedades sumamente absurdas de comidas y festines. Se bañaba en aceite perfumado, pero, por ejemplo, reducía el tamaño de las... achataba las montañas y creaba montañas artificiales, porque a él se le ocurría, o ordenaba la construcción de palacios en los lugares más caprichosos e inaccesibles, o por ahí ordenaba alinear unas barcas a lo largo, o cortando un lago por la mitad, solamente para que él pudiera andar a caballo sobre ellas, ir y volver a caballo hasta la mitad del lago. Todo eso, evidentemente, producía un gasto enorme, pero ¿de dónde salía este dinero? Bueno, organizaba subastas donde los asistentes estaban obligados a comprar a precios exorbitantes artículos que no les interesaban en absoluto. Estableció también impuestos novedosos y grotescos que gravaban la comida, los juicios legales y hasta la prostitución. Y se especificaba que quedaban sujetas a ese impuesto público todas las mujeres que hubieran ejercido la prostitución en algún momento de su vida. Bien, para no dejar de probar todo tipo de explotación, abrió un prostíbulo en el palacio para el que reservó una serie de salones que fueron amueblados a tono con el lugar, en los que expuso a matronas y jóvenes nacidas libres. Invitaba a sus criados a captar clientes por toda la ciudad y a los que acudían les prestaba dinero a un tipo de interés abusivo. Estaba obsesionado con todo lo que significaba crueldad. Era consciente de su locura, ¿no? Padecía insomnio, era alto, pálido, de cabello ralo, cuerpo excesivamente peludo, y no permitía que nadie lo mirara desde arriba. Y tampoco permitía que pronunciaran la palabra cabra en su presencia. La pena era la muerte. Vos, por ejemplo, estabas en presencia de Calígula y decías ¡cabra! y te mataban. Qué horror, porque sí. Porque él pensaba que se parecía a una cabra, o habrá dicho, esto me van a decir cabra. Y cuando oía la palabra cabra, incluso no así como le he dicho yo, evidentemente yo sí merezco la muerte porque lo estoy cargando al tipo. Claro. ¡Cabra! No. Como al pasar. Dice, como al pasar. ¿Quiere leche de cabra, emperador? Ahí está. Chao, la muerte. ¿Un chivito?
Así que imagínese, ¿no?, lo que era este tipo. Bueno, tenía, como digo, alucinaciones, le atemorizaba la llegada de la noche, y bueno, llevó una vida desgraciada y odiosa, y su anormalidad fue de una magnitud que creo que no ha sido superada a lo largo de la historia, ¿no? Murió también asesinado, y lo sucedió su tío. Es raro que te suceda un tío, ¿no? Generalmente es al revés. De hecho, a mí me parece que él era sobrino de Tiberio, pero no estoy seguro. Y lo sucedió Claudio, que era tío de él. Era el hermano de Germánico, claro. Claudio era el hermano de Germánico. Y era un tipo apocado, claro, un poco raro, un poco loco, era tartamudo. Todo lo consideraban medio loco porque leía. Se dice de él, lo dice Graves en esa novela que se llama Yo, Claudio, se dice que fue la última persona que conoció el idioma etrusco, un idioma que no se conoce ahora totalmente, o no se conoce en absoluto. O quizá mientras yo leía estas cosas durante 10 años, ya otro tipo lo descubrió y no nos enteramos. Pero bueno, y era un tipo despreciable, Claudio, o al menos para el canon romano era despreciable. Y sin embargo estaba ahí escondido en el lugar que creo que era justamente durante un combate de gladiadores, ¿no?, en el estadio, en el circo, donde lo asesinaron a Calígula, y él estaba escondido para que nadie lo agarrara, y la guardia, que ponía emperadores, lo agarró y empezaron a gritar Claudio, 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 y digo, ¿cómo es esto? Cuando quisieron acordar, era emperador. Así que así terminó la vida de Calígula, asesinado. Es raro esto, ¿no? Es raro, la cantidad de locos que gobernaban en aquel entonces. Por suerte tales cosas ya no suceden. Quizás eran creíbles, claro, porque en aquel vivimos en un mundo donde reina la prudencia. Hemos ido a la discoteca y el discotecario me dijo que él también tenía un vecino que estaba loco y que cada vez que tocaban el timbre se ponía en guardia. Sí, pero no tiene que ver con eso. No tiene que ver? Exactamente igual. Exactamente igual. Sí. Hizo muchas otras cosas Calígula, se hizo considerar como uno de los dioses. Lo mismo a su finada hermana Drusila. Cuando murió la hermana, su locura ya fue espantosa. Él la amaba mucho a la hermana, estaba muy enamorado de ella. Por lo menos algo, ¿no? Bueno, el discotecario no sabía qué darme, y cuando yo le contaba todas estas cosas de la familia, digo que en realidad la familia de él mismo era también como la familia esta, de Calígula, con un tío medio tonto, con una hermana que era la amante del tipo y todo eso, y él me dijo que él tenía un asunto con la cuñada. Pero no, señor, nadie le preguntó nada, estamos hablando de historia. Y entonces me dio una milonga que se llama El Conventillo, y que evidentemente fue escrita en atención a estos disturbios familiares, en general a todos los disturbios familiares que ocurren en el mundo. La escucharemos en la versión clásica de Edmundo Rivero. Adelante.